Hablaremos en esta ocasión del periodo de la historia griega denominado arcaico. La Grecia arcaica se extiende temporalmente desde el 776 a.C. hasta el 499. Ustedes tienen para este tema dos textos, el de Mosé y el de Tarradel. El primero de ellos comienza con una cita de Aristóteles, un libro que fue obra suya, política, así denominado, del siglo IV a.C., en el que el filósofo griego escribe, dice textualmente: es evidente que la ciudad es una realidad natural y que el hombre es por naturaleza un animal político. El autor Mosé cita a Aristóteles para demostrar esta creencia, este sentido común de la época, absolutamente indiscutible para los griegos de la época de Aristóteles. Para un griego del siglo IV a.C., la ciudad era la estructura política por excelencia, el marco en el que los griegos estaban acostumbrados a vivir desde hacía siglos. En la época de Aristóteles casi no quedaban reyes al frente de las ciudades-estado griegos, esto es, de las polis. Sin embargo, el historiador actual sabe que la ciudad no ha existido siempre y que en sus comienzos no era la forma de organización superior de la Grecia del siglo IV a.C. La polis griega, tan ensalzada como cuna de la democracia occidental y mundial, es un producto histórico, como tantas otras estructuras políticas. Solo que para los griegos de esa época era una esencia, algo indiscutido, atemporal y natural. En verdad se trataba de algo enteramente artificial, puesto que la ciudad, entendida como polis, como ciudad-estado, como marco de la democracia griega, recién tuvo comienzo en una fecha incierta en los albores de esta llamada Edad Arcaica. Hemos visto también que entre el período micénico y el período arcaico se encuentra la llamada Edad Oscura, que se extendió hasta el año aproximadamente 700 a.C. Para ese entonces, lo que la arqueología nos muestra, lo que las excavaciones arqueológicas y sus elementos desenterrados nos evidencian, es que los asentamientos humanos a ambas orillas del mar Egeo, esto es en la Grecia continental europea y en la Grecia asiática y a lo largo de las islas entre medio, aumenta notablemente la población y se produce un rápido progreso técnico. Reaparece la escritura, como ya hemos mencionado, solo que esta vez en un modo cualitativamente superior, es una escritura de tipo literario. De las primeras ciudades que se van formando en esta época sabemos poco, ya que debemos basarnos en los testimonios arqueológicos, que son fragmentarios, y descifrar a su vez los relatos míticos transmitidos por los autores antiguos. Estos relatos, que se remontan a una época muy anterior en el tiempo, muy remota, donde no había aún escritura o ésta se hallaba en sus comienzos, son relatos más ficcionales que históricos. Y cuesta, como ya hemos analizado para el caso de la Ilíada y la Odisea, identificar los núcleos históricos básicos y ciertos datos seguros que nos permitan certificar o al menos avisorar cómo fue el inicio de la civilización griega, de las grandes ciudades, los grandes centros culturales de donde surgieron pensadores y artistas tales como Aristóteles, recién citado.
En el caso de Atenas la información es mayor, porque es la ciudad que mayor cantidad de evidencia arqueológica e histórica nos ha legado, pero aún así es insuficiente. Hay particularmente una obra de Aristóteles titulada Constitución de Atenas, donde se muestra o se narra una suerte de historia constitucional de esta ciudad-estado. Lo que Aristóteles dice, recogiendo antiguas tradiciones orales anteriores, digamos muy anteriores, es que Atenas habría sido gobernada primero por reyes, luego el rey habría compartido el poder con un jefe guerrero, el llamado Polemarca. Más adelante la monarquía habría dejado de ser hereditaria para convertirse en un cargo vitalicio, electivo. A posteriori se habría reducido a 10 años de duración de cada reinado y finalmente a uno. De esta manera las facultades, digamos, los poderes del rey habrían ido gradualmente disminuyendo. Hasta que llegó un momento en que Atenas, según Aristóteles, comenzó a ser gobernada por 9 dirigentes en total, y ya no por uno solo, por el rey, ni por dos, esto es el rey y el polemarco, como ya dijimos, sino por 9. Entre estas 9 personas seguía figurando el rey, con sus poderes sensiblemente recortados, el polemarca, en idéntica situación, un arconte, otro dirigente, y 6 tesmostetes, en griego antiguo, que son una suerte también de dirigentes, de magistrados. Todos ellos formando parte de este núcleo de 9 personas que fueron la base del sistema político de la polis griega, de la polis ateniense particularmente. Digamos, durante un tiempo gobernaban, digamos, no estaban de manera permanente o por largos periodos, sino por algunos meses o algunos años, y luego pasaban a formar parte, estos 9 dirigentes, del llamado Consejo del Areópago de manera vitalicia. Una suerte de parlamento donde los dirigentes que habían formado parte del Poder Ejecutivo, tras un periodo en el gobierno, se retiraban del mismo, ya no volvían a ejercer el Poder Ejecutivo y pasaban a integrar una suerte de consejo o parlamento de manera permanente, vitalicia, digamos, hasta que morían. Tal como ya señaláramos, el fin de la Edad Oscura y la lectura crítica de los poemas homéricos nos indica que, si bien había reyes, llamado Basileus en griego antiguo, estos veían limitado su poder dentro del oikos, que es esta estructura territorial minúscula, unidad administrativa, económica, política, familiar, tribal, patriarcal, estos minúsculos reinos, donde el Basileus, el antiguo rey micénico, reinaba, pero en el centro de estos estrechos límites de esta suerte de feudo de la época. Pero que a su vez los distintos reyes micénicos, o reyesuelos micénicos, se reunían para conformar una entidad que estaba por encima de ellos, que era la asamblea aristocrática, en donde compartían la autoridad con otros reyes. Entonces no eran monarcas absolutos, o sí lo eran, pero dentro de un territorio ínfimo. Este consejo, que estaba por encima de los pequeños reyes micénicos, casi podríamos decir que constituyó de alguna manera el acta de nacimiento de la ciudad, construida esta sobre una base más democrática, donde los poderes se hallaban repartidos. Me refiero a los poderes políticos y económicos. De todas maneras, nuestra idea de ciudad actual
hay que desestimarla para la época. Los núcleos urbanos son muy reducidos, dispersos en un territorio mayormente rural. La mayoría de la gente vive en el campo, en algunos momentos se acercan a la ciudad o esta ciudad es casi una aldea. Los conflictos con otras comunidades se dan, con otras ciudades, entre comillas, se dan siempre a partir de la posesión de la tierra. Es la lucha por la posesión de la tierra, un bien escaso, poco fértil, en el caso de Grecia, que es de una geografía más bien áspera, con una población creciente, dificultades para cultivar la tierra, no solo por la fertilidad escasa que les acabo de citar, sino asimismo por las técnicas rudimentarias de la época, los problemas meteorológicos, las pestes, la baja productividad del suelo, muy inferior a la de cualquier cultivo, cualquier tipo de agricultura que nosotros conocemos en la actualidad. La sociedad, a su vez, esta sociedad mitad urbana, mitad rural de las primeras polis griegas, entre ellas Atenas, se hallaba profundamente dividida entre los denominados eupátridas, que eran los nobles, y el resto. El resto eran sobre todo los campesinos. Los eupátridas o nobles se consideraban a sí mismos como descendientes de los héroes, estos héroes que hemos visto protagonizar los poemas homéricos. Esta aristocracia guerrera, dueña de la tierra, poseedora de las armas, constituía el consejo y proporcionaba los magistrados. La democracia se ejercía dentro de este minúsculo círculo de los aristócratas. Adscriptos o dependientes con respecto a ellos, a los eupátridas, estaban los clientes o dependientes, que cultivaban la tierra a cambio de la protección de estos guerreros. Es un sistema cuasi feudal. La vida era muy incierta por aquel entonces a causa, como ya les dije, de los desastres meteorológicos y de esta situación de opresión. Las dificultades para poder procurarse el alimento, esto es algo que signa trágicamente la antigüedad e incluso la Edad Media y comienzos de la Edad Moderna en todo el mundo, sobre todo en Europa, el tema de la dificultad para poder alimentarse y las grandes hambrunas, las enfermedades, la vida corta, bueno, toda una serie de situaciones que fueron ampliamente superadas, aunque no totalmente, a partir del siglo XIX y más decididamente en el siglo XX de nuestra era. En lo que respecta al periodo que estamos tratando en esta clase, estamos a años luz de esa posibilidad. También podemos señalar, podemos y debemos señalar para entender esta coyuntura histórica, que había una serie de conflictos confusos, permanentes, al interior mismo de la aristocracia, en lo que hace al poder, a la lucha por el poder político y económico. Si no solo había una cuestión de lucha de clases, esto dicho en términos marxistas, una situación de opresión donde los eupátridas o nobles, dueños de la tierra y de las armas, explotaban a la mayoría campesina. No solo se da esta situación, sino que al interior mismo del grupo privilegiado hay conflictos permanentes por la posesión del poder económico y político, lo cual obliga a muchos de ellos, de estos eupátridas, con sus respectivos clientes o dependientes, a exiliarse, a abandonar la ciudad, en este caso Atenas, u otras ciudades con historias similares en Grecia, fundar otras ciudades en otros lados, o sea, irse incluso de Grecia. Ya hablaremos en unos minutos de la colonización griega del mar Mediterráneo y del mar Negro que se da en estos años, o bien tomaban el poder, derrotaban a la facción rival
y establecían un poder absoluto en la ciudad, lo que en griego pasó a designarse con el nombre de tiranía. La palabra tirano o tiranía es de origen griego y designa a ese individuo, jefe de una facción aristócrata, que se hace con el poder absoluto, se coloca por encima de las instituciones de la ciudad y de todo conato o esbozo de democracia, y detenta un poder absoluto, tiránico, valga la redundancia. Para acceder a este poder y ser apoyado por el pueblo, lo que suele hacer el tirano es prometer a los campesinos pauperizados el reparto de tierras, cosa que cada tanto se hace, ¿sí? Cuando hay nobles que son, digamos, terratenientes derrotados por otros terratenientes que acceden al poder o por otros aristócratas, se los solía despojar de sus tierras y éstas repartirse entre los campesinos que habían apoyado a la nueva facción o a la facción, mejor dicho, que gana la lucha interna dentro de la ciudad y accede al poder absoluto, desplazando a sus enemigos y, como les decía, despojándolos de sus tierras. Una suerte de medida populista, dicho esto en términos más contemporáneos, más nuestros, donde al pueblo o un sector del mismo se le concedían ciertos favores para que el nuevo grupo en el poder o la nueva persona, el nuevo tirano que accedía al poder absoluto en desmedro de otros, se hallase legitimado y apuntalado, afianzado en su nueva posición dominante. También en los inicios del periodo arcaico, en torno al siglo VII a.C., el crecimiento demográfico se dispara, se desarrollan los intercambios comerciales entre las ciudades griegas y entre griegos y bárbaros, es decir, entre las personas y los pueblos que no hablaban griego, fuera de Grecia. Escasea el trigo, justamente por este aumento poblacional en Grecia, que, digamos, no logra producir la suficiente cantidad de alimentos, especialmente de trigo, para abastecer a su población, lo cual empuja a muchos griegos a dejar Grecia y a buscar otras tierras donde establecerse y donde cultivar sobre todo trigo, que es la base de la alimentación. Y a su vez, los griegos que se quedan, para solucionar ese déficit alimentario y sobre todo triguero, compran grano fuera de Grecia. Esto también incentiva el comercio colonial. De esta manera los griegos colonizan o comercian directamente sin establecerse con Italia, el Ponto Euxino, que es el estrecho que comunica el Mar Negro con el Mar Mediterráneo, y Egipto. Estos lugares son sumamente prolíficos en lo que hace al cultivo del trigo. Entonces los griegos compran grano y comercian con estos pueblos en los cuales el trigo abunda. El empobrecimiento de las masas campesinas entonces es una de las consecuencias trágicas que lleva o impulsa la colonización fuera de Grecia, la concentración de las tierras entre los más ricos, o sea, el avance del latifundio, salvo estos casos excepcionales donde había ciertos repartos de tierra entre los pobres. Los ricos se benefician a su vez no solo de esta base rural, de su riqueza, que es lo más importante en la antigüedad, donde tenemos enfrente a sociedades agrarias, donde la tierra es la base de la riqueza material, pero a su vez el aumento del comercio favorece a estos sectores detentadores de la tierra y del poder político y económico. Una de las evidencias arqueológicas de esta situación que les estoy describiendo es la expansión inmensa, generalizada de la cerámica griega a lo largo de todo el mar Mediterráneo e incluso en territorios más lejanos. La cerámica griega se caracteriza por su alta calidad, muy superior a la de otros pueblos, y a su vez por su bajo costo,
debido a la producción en serie por técnicas que se van desarrollando especialmente en Atenas, que es la más rica de todas las ciudades griegas. Hay otro proceso paralelo, que en realidad viene de un poco antes, es a partir del siglo IX y hasta el siglo VIII antes de Cristo, que es la denominada Revolución Hoplítica. Hoplítica hace referencia o viene de la palabra hoplita, que es el infante griego, el nuevo infante griego, el soldado de a pie, miembro de la infantería griega, donde ya hemos visto en el seno del ejército cómo en épocas micénicas era muy importante la figura del guerrero individual, del guerrero aristócrata, del héroe, y también del héroe a caballo, la caballería como arma fundamental, privilegiada, elitista de todo ejército de la antigüedad, también en el caso de los griegos. La infantería era valorada, despreciada, pero en la época que estamos viendo ahora, a comienzos de la edad arcaica, los ejércitos griegos se van a basar sobre todo en el desarrollo de su infantería pesada, de los hoplitas. La falange hoplita u hoplítica es la formación de estos soldados a pie, estos infantes, que son infantería pesada, esto es, vestidos ellos con armas pesadas y con armaduras y con cascos. Es una suerte de clase media muy numerosa la que compone la falange o la formación hoplítica. Son gentes que actúan de manera colectiva y ya no individual. Esta técnica de combate, basada sobre todo en la falange de los hoplitas griegos, va a implicar una superioridad militar de los griegos con respecto a otros pueblos y, como veremos más adelante, va a llevar, andando el tiempo, a una expansión territorial, militar, de la cultura griega fuera de Grecia, y esto va a ser la base, como también veremos, del futuro imperio helenístico de Alejandro Magno. Cuando Grecia deje de ser ese pequeño mundo restringido geográficamente al Mediterráneo oriental y algunas colonias más alejadas, sino que alcancen los griegos a conquistar un vasto imperio. Si no hubiera sido por esta organización colectiva, esta forma de combatir en masa, de manera en equipo, en grandes equipos, en grandes masas de combatientes, de los llamados hoplitas, de la infantería pesada, hubiera sido impensable la hegemonía militar, los triunfos de las batallas y las conquistas de Alejandro Magno. Alejandro Magno vendría después, en torno al año 300, y ahora estamos hablando de los años 600, 700, 800 antes de Cristo, cuando este proceso está recién comenzando con la Grecia arcaica, el periodo arcaico que se asoma. Entre estos hoplitas nace el sentimiento de ser iguales, de una igualdad mayor, de esta clase media, numerosa, pujante, protagónica. En el caso espartano, Esparta es una de las ciudades-estado griegas, los hoplitas se llaman a sí mismos homoioi, con H, esto es, iguales o semejantes. De ahí viene la palabra que nosotros todavía utilizamos, homologación, homónimo, homologar, o sea, hacer que algo sea semejante a otra cosa. Los homoioi, los hoplitas espartanos, eran a su vez ciudadanos. Un dato relevante. Los hoplitas propiciaban en las guerras el reparto equitativo de la tierra cuando la conquistaban y el reparto equitativo del botín. Algo que en realidad también hunde sus raíces en el periodo micénico. Algo hemos hablado al respecto.
Con esto que les acabo de explicar, de alguna manera les presento una suerte de esquema básico general de la génesis y el desarrollo, el primer desarrollo de la ciudad griega, de la polis clásica. De todas maneras, este desarrollo, si bien hay ciertos rasgos comunes, no es perfectamente uniforme, sino que hay distintos casos, distintas evoluciones históricas de la ciudad griega. En este texto se explican brevemente tres casos de tres ciudades que son las más importantes del mundo griego. Esto es, de los casos de las ciudades o polis de Corinto, Atenas y Esparta. No hablaremos de Corinto para no hacer demasiado extensa esta exposición, pero sí mencionaremos algunos detalles relativos a Atenas y a Esparta. De hecho, en parte ya lo hemos hecho con respecto a Atenas. En el caso ateniense, la crisis agraria se acompañó o estuvo acompañada de exilios, algunos forzosos y otros voluntarios, y de la reducción a la servidumbre o a la esclavitud, lisa y llanamente, de una parte de los miembros de la comunidad. Los campesinos endeudados, sobre todo, o aquellas facciones derrotadas en la lucha de facciones dentro de Atenas, se veían condenados al exilio, en algunos casos, a la pobreza extrema, a la servidumbre y, más allá aún, cuando esta situación se agravó, a la esclavitud. Grecia, como también Roma, son sociedades esclavistas, sociedades donde el trabajo esclavo es fundamental para el desarrollo de la economía, para el funcionamiento de la misma. Según lo que señala este librito citado de Aristóteles, La Constitución en Atenas, hay un personaje histórico, un tal Solón, dirigente ateniense, que es el que habría liderado, habría tomado el poder y habría tratado de resolver esta situación, prohibiendo la reducción de los hombres libres a la esclavitud. Entonces, no es que elimina la esclavitud, sino que la elimina para los ciudadanos griegos. La esclavitud, a partir de Solón, va a quedar reducida al caso de los extranjeros. Cuando los atenienses, derroten militarmente a otros griegos o a otros bárbaros, a otros pueblos no griegos, es muy habitual, será muy habitual que los reduzcan a los derrotados a la esclavitud. Esto es universalmente admitido en todo el mundo griego. Los derrotados se convierten en esclavos del vencedor. Y no solo entre los griegos, sino también entre pueblos de la antigüedad en general. Al redactar un código de leyes iguales para todos, que es otra de las cosas que habría realizado Solón, y de poner fin a las formas de dependencia, entre ellas el caso más extremo de la esclavitud, Solón habría creado las condiciones de la llamada en griego isonomía, que es la igualdad ante la ley típica de la ciudad griega, que nosotros hemos heredado en nuestras democracias occidentales. La obra de Solón habría sido completada por Pisístrato y Clístenes, que eran también tiranos, hombres que acumulaban o concentraban el poder en sí mismos a título individual, pero que ayudaron más bien a la mayoría y equilibraron la balanza del poder, mejoraron la situación de los atenienses en general y paradójicamente lo que hicieron, superada esta primera fase de concentración del poder en una sola persona, en la figura del tirano, habrían abierto el juego político y fundado una serie de leyes e instituciones que con el tiempo se convertirían en los pilares de la futura democracia ateniense. Entonces este poder concentrado en una persona luego se habría ido repartiendo entre el mayor número de individuos. Atenas, en esta época, a partir de Pisístrato sobre todo, habría adquirido, según cuenta esta historia, mitad ficcional, mitad histórica, valga la redundancia,
Atenas habría adquirido en estos años su aspecto o su fisonomía de ciudad marítima y comercial, que es la más conocida o la más difundida, cuyos intereses militares y políticos se dirigieron hacia la costa del Egeo, lo que sería hoy Turquía, y la zona de las islas entre medio. La cerámica ática, esto es la cerámica ateniense, sustituye a la corintia en todo el litoral mediterráneo. Ya les hablé de la superioridad de la cerámica griega en general y su difusión a lo largo de todo el Mediterráneo y en buena parte de Asia, África y Europa. Pero en un primer momento son los corintios, es la ciudad de Corinto, la que fabrica mayor calidad y mayor cantidad de cerámica. Luego va a ser sustituida esta ciudad, que era la ciudad hegemónica del mundo griego, por otra nueva ciudad hegemónica, nueva potencia, Atenas, que va a fabricar y a difundir la mejor cerámica griega. Entre las instituciones fundadas por los tiranos, como Clístenes, podemos mencionar la eclesía, con doble K, ahí viene la palabra eclesiástico. En griego antiguo, la eclesía era la asamblea popular donde se tomaban decisiones, se votaban, se discutían y se votaban decisiones que eran comunes a toda la comunidad de los ciudadanos atenienses. Hay que decir que los ciudadanos, como tales, eran los varones mayores de edad, libres y de origen ateniense. No podían serlos los extranjeros ni sus hijos, aunque hubieran nacido en Atenas, y mucho menos los esclavos, las mujeres y los niños. Pero dentro del conjunto de los ciudadanos hay distintas clases sociales, entonces hay una participación popular, aunque limitada, mucho mayor de lo que se conocía con anterioridad. Aparte de la eclesía, esta suerte de gran asamblea popular, tenemos una asamblea más pequeña, la bulé, que es un consejo de 500 miembros escogidos anualmente por sorteos, 50 por cada tribu ateniense. Atenas y sus alrededores, el pequeño territorio circundante, el Ática, se subdividía en 10 territorios menores que eran ocupados por las 10 tribus atenienses, cada una de las cuales contaba con sus propios representantes. En el caso de la bulé, esta otra asamblea legislativa, estos 500 miembros entonces se componen por los 50 representantes de cada una de las 10 tribus griegas, atenienses. Se elegían, en realidad no se elegían, sino que se sorteaban los miembros de esta bulé y ejercían su membresía durante un año y luego eran suplantados por otro periodo. Aquí tenemos esta combinación de magistraturas o de cargos públicos a los que se accedía por sorteo en algunos casos y en otros por elección, por votos, por votaciones. Y el sentido de la obligación, esta idea de la obligación de ejercer siempre cargos públicos todos los ciudadanos y rotar, la rotación de los cargos públicos, que es algo que nos viene a nosotros en tanto democracias occidentales de este remoto origen griego que estamos desmenuzando ahora. A su vez hay, aparte de este poder legislativo, tenemos un poder judicial, o sea, hay tribunales populares, donde hay una especie también de rotación, en algunos casos, y de elección de los distintos jueces para juzgar, valga la redundancia, los litigios, los problemas que se podían ir generando. Y esto a través de tribunales populares. En el caso ateniense, ya hemos dado cuenta que es de los principales rasgos, es el caso más conocido, pero tenemos otro con mucha menos información, el caso de la ciudad griega de Esparta, que está situada
en la península del Peloponeso, al sur de Atenas. Atenas y Esparta serán ciudades rivales durante buena parte de la historia griega antigua. La información sobre Esparta es escasa, fragmentaria y solo se da a partir de las fuentes atenienses. Si no hay escritos que se hayan conservado de los propios espartanos, sino pura y exclusivamente de los atenienses. Por lo tanto, la mirada es muy sesgada, muy crítica y por momentos peyorativa, salvo excepciones, con respecto a estos, digamos, a los espartanos, que son despreciados por los griegos atenienses, quiero decir. Según la leyenda, Esparta habría sido fundada por los dorios, que es una de las ramas de los griegos, la última en llegar a la península helénica, y la cual habría sometido a las poblaciones aqueas del Peloponeso, que son otros griegos que habían llegado antes, y en donde surgieron las tres principales ciudades espartanas: Argos, Sición y Esparta propiamente dicha. Tras una serie de disturbios acaecidos en la última de estas ciudades, en Esparta, un legislador inspirado de nombre Licurgo, según nos cuenta la leyenda, habría dado a los espartanos sus leyes, de la misma manera que lo había hecho o lo habría hecho Solón en Atenas. Por lo tanto, repartió la tierra equitativamente entre los iguales, los homoioi, y les prohibió cualquier otra actividad que no fuera militar. Entonces hay un sector de la población, un sector minoritario, al que se les otorga la tierra, que no van a trabajar y que se van a dedicar pura y exclusivamente a la milicia. La tierra, a su vez, va a ser cultivada por una porción mayoritaria y desfavorecida, que son los llamados ilotas, campesinos dependientes que no llegan a ser esclavos, pero sí que están en una situación subsidiaria, subordinada, y que frecuentemente se van a rebelar de manera casi siempre infructuosa contra sus amos, que son los iguales o homoioi, que son propiamente los espartanos. Cuando se habla de espartanos, en realidad se habla de una parte de la población del Peloponeso, no de toda, la parte más, digamos, más favorecida y los que constituyen los ejércitos. Los guerreros tienen que ver con el ejercicio de la ciudadanía y de una situación privilegiada. Había un tercer grupo, que era el de los periecos, que eran hombres libres, que vivían en las ciudades, se dedicaban sobre todo a labores artesanales y comerciales, y también como sirvientes de los espartanos, y que estaban privados de toda participación política. Es decir, que no podían ejercer la ciudadanía como sí podían hacerlo los espartanos elitistas o, digamos, privilegiados. Al interior de la sociedad espartana de los privilegiados tenemos la llamada Gerusía, que es un consejo de ancianos compuesto por 5 magistrados elegidos anualmente y que son llamados los éforos. Este sería una especie de consejo consultivo o pequeño poder legislativo, de enorme incidencia. Y un poder ejecutivo dividido en dos y con atribuciones de un poder más bien limitado, no absoluto, que son los dos reyes. Hay 2 reyes en Esparta, que gobiernan conjuntamente. Por un lado, la dinastía de los Agíadas, y por el otro lado, la dinastía o familia real de los Euripóntides. Ambos reyes gobiernan al mismo tiempo, se reparten el poder y tienen atribuciones, gozan de atribuciones o facultades militares y religiosas. La Gerusía, entonces, el Consejo de Ancianos, es el órgano legislativo encargado de las decisiones políticas y que controla a los reyes, cuyo poder, como les acabo de decir, era limitado, además de repartido entre 2 personas. Licurgo habría prohibido el lujo y el uso de metales preciosos, obligando a los espartanos a un duro régimen de vida cuasi cuartelario.
adjetivo espartano justamente viene de esta condición o estas características de los antiguos espartanos, cuya vida era muy sobria, muy austera, muy apegada a la milicia, a la vida militar y sacrificada. Las leyes de Licurgo, en realidad, históricamente consideradas, no serían el resultado de un solo gobierno de una sola persona, sino de una evolución más prolongada en el tiempo a lo largo de aproximadamente 2 siglos. En torno al siglo VII a.C., los espartanos ampliaron su territorio y conquistaron una serie de territorios menores que formaban parte de la llamada región de Mesenia. Los mesenios van a ser un pueblo griego dominado por los espartanos, una especie de colonia de los espartanos. A partir de este momento, Esparta inicia su hegemonía militar. Desde el punto de vista de la infantería, Esparta va a ser la principal potencia terrestre del mundo griego, mientras que los atenienses van a convertirse en la principal potencia naval. Esto va a equiparar las acciones, digamos, y las guerras que se van a dar, como veremos luego, entre espartanos y atenienses, en las cuales los espartanos dominaban las batallas, los escenarios terrestres, y los atenienses hacían lo propio con el mar, ¿sí?, con sus barcos, que eran muy superiores a los espartanos. A partir del siglo VI, Esparta se convierte en una suerte de campamento militar permanente. Están también en pie de guerra, no solo respecto a sus vecinos, como pueden a sus enemigos limítrofes, como el caso de los atenienses, sino con respecto a los ilotas, que son los campesinos sometidos, cuyas revueltas jalonan la historia de la Esparta clásica. Hay que decir esto como algo general, no solo para el caso de Esparta, Atenas, sino también para Corinto y otras ciudades o polis griegas, que la ciudad o polis griega constituye una comunidad de hombres en un territorio determinado y un estado autónomo. Es casi como un pequeño país soberano. Si bien los griegos están extendidos en un territorio relativamente grande que se amplifica a partir de la colonización, están al mismo tiempo muy dispersos y muy separados por cuestiones geográficas y por distancias o por accidentes del terreno. La península griega es sobre todo muy accidentada, montañosa, donde hay pequeños territorios de difícil comunicación entre sí que favorecen el desarrollo autónomo. Entonces son como la Grecia, digamos, considerada en su conjunto como gran cultura y como territorios dominados por los griegos, constituye una uniformidad cultural, religiosa, lingüística, pero está parcializada, fragmentada en una miríada de ciudades griegas, ciudades-estado o polis, que combaten permanentemente entre sí. La democracia, esta palabra que viene de una palabra griega, demo, pueblo, termina triunfando como sistema político. Salvo en Esparta, donde se mantienen los reyes, la monarquía, en casi toda Grecia, en torno al año, o el siglo, mejor dicho, cuarto antes de Cristo, cuando finaliza la era arcaica y comienza la edad clásica, va a ser la democracia como sistema político el que impere casi por completo en el mundo griego, sobre todo a partir de la influencia hegemónica de Atenas, que se convierte en el modelo político a imitar. Todas las ciudades griegas, salvo Esparta y salvo Macedonia, como veremos en el norte de Grecia, se van a construir políticamente sobre la base del modelo de la democracia ateniense. Tras la conquista macedonia de Alejandro Magno en el siglo IV a.C., cuando finaliza la edad clásica y comienza la edad helenística, la democracia va a quedar casi como apenas
un pálido reflejo del régimen político que hiciera en su momento la grandeza de Atenas. Si ya va a desaparecer la democracia y mucho más durante la conquista romana. Algunos datos con respecto a la colonización griega a lo largo de los mares Mediterráneo y Negro. En torno al año 1000 comienza la misma, aunque más decididamente hacia los años 700, 800 a.C. Son primero los fenicios, que este pueblo semita que vivían sobre la costa del Mediterráneo oriental, lo que hoy sería el corredor siro-palestino, más específicamente Siria y el Líbano, en un pequeño pueblo comerciante, navegante, que se lanza a la colonización y al comercio a lo largo de las islas y las costas mediterráneas. Algo muy similar a lo que harán los griegos. Solo que en el caso de los griegos, la cantidad de personas va a ser muy superior, digamos, desde el punto de vista demográfico, a los fenicios, que en realidad son un pueblo pequeño. Los fenicios sí van a fundar una ciudad que andando el tiempo va a ser muy importante en el norte de África, lo que hoy sería Túnez, la ciudad de Cartago, que va a ser una colonia fenicia, a orillas del mar Mediterráneo, cerca de Italia, enfrente de la costa italiana, que con el tiempo se va a independizar de la madre patria fenicia y va a constituir un verdadero imperio enfrentado a su vez con los romanos. Se va a ser una potencia comercial y militar y naval dentro del mar Mediterráneo y va a chocar en un periodo posterior al que estamos tratando ahora con los romanos. Esto lo veremos mejor cuando estudiemos la historia romana. Ahí tienen un resultado directo de la colonización, de la fundación de ciudades y puestos comerciales por parte de los fenicios en el norte de África. Algo muy similar va a suceder con los griegos, aunque a una escala mayor. Los griegos van a fundar una serie de colonias que, andando el tiempo, se convertirán en ciudades importantes a lo largo de la costa del mar Mediterráneo y del mar Negro. El caso más notorio es el sur de Italia y Sicilia, donde los griegos van a conquistar las tierras donde había población indígena, las van a colonizar, van a fundar una enorme cantidad de ciudades y van a crear lo que en la historia antigua se bautizó como la Grecia, la Magna Grecia. Todo el sur de Italia, en época antigua, en la época griega y romana, se llamó Magna Grecia. Es una continuación territorial de Grecia en el sur italiano. Y de ahí va a venir la influencia de la lengua griega sobre la lengua latina de los romanos. En otras partes van a constituir ciudades importantes, el caso de Marsella, en el sur de Francia, que es también una fundación griega. Los movimientos marítimos coloniales van a ser un fenómeno económico, comercial, netamente. El comercio colonial es el contacto económico, comercial, entre pueblos que se hallan en un diferente nivel de desarrollo. Los griegos y los fenicios son pueblos técnicamente mucho más avanzados que los que habitan en el norte de África, salvo el caso egipcio, y en el occidente mediterráneo, lo que hoy sería España, Portugal, Francia e Italia. O sea, hay pueblos mucho más primitivos que se ven invadidos de alguna manera por los griegos, que se establecen, que conquistan territorios, fundan ciudades y se dedican al comercio. Los pueblos desarrollados, entre ellos griegos y fenicios, como les acabo de decir, ofrecen productos manufacturados a los pueblos que ellos van a colonizar de alguna manera, ya sean industriales, artísticos o productos agrícolas elaborados. Tal es el caso del vino y el aceite. En lo que hace a los productos manufacturados, lo más notable, como ya hemos visto, es la cerámica griega. Y en menor medida, digamos, con menor calidad, la cerámica fenicia. Los griegos buscan a su vez,
al igual que los fenicios, materias primas, de las cuales ellos carecen, sobre todo metales, que es el elemento más buscado, aunque no el único. Ya hemos hablado alguna vez de la búsqueda afanosa, desesperada casi de los griegos, del cobre, en la época del bronce. También van a buscar oro y van a buscar plata, pero también van a buscar trigo, como ya hemos dicho. Al mismo tiempo, estos pueblos más primitivos que entran en contacto con griegos y fenicios van a proveerles de cereales, de miel, de pieles, de cueros, de madera, de ganado y de esclavos. En el Mar Negro va a haber una gran abundancia de trigo y de pesca, ese pescado salado, las salazones. Entonces Grecia, que estaba en una situación deficitaria en lo que hace a la harina, se logra abastecer harina de trigo, logra el abastecimiento de granos merced al comercio colonial. Aquí les brinda algunos datos cronológicos, las fechas de fundación de Cartago, que es en torno al año 814, Siracusa, que es una colonia griega, que se va a convertir en una importante ciudad griega, habría sido fundada en 734 o 733 a.C. A fines del siglo VIII, justamente, es el inicio de este gran empuje fundacional griego en Italia y Sicilia. Hubo colonizaciones anteriores, pero es sobre todo a partir del siglo VIII que estas se dan a gran escala, más que nada en el sur de Italia. El aumento de la cerámica en las excavaciones arqueológicas y la cerámica griega nos da cuenta de esta situación. También la influencia cultural que vemos reflejada, como ser la difusión del alfabeto griego, de los pueblos que entran en comercio o son, digamos, que entran a comerciar o son conquistados y colonizados o asimilados culturalmente por los griegos, carecen de escritura. Entonces van a empezar a utilizar el alfabeto griego. También va a haber un mestizaje, va a haber poblaciones locales, indígenas, que se van a mezclar con los colonos griegos y van a adoptar no solo su alfabeto, sino también su lengua, su cultura, su modo de vida, etc. Otro gran invento de los griegos, y con esto terminamos la clase, es la moneda. Los griegos fueron los primeros en acuñarla. Entonces los pueblos por ellos colonizados van a empezar a utilizar la moneda griega y a su vez van a acuñar su propia moneda sobre la base de la moneda o los modelos de monedas griegas.